Si el Real Zaragoza tuviera que eliminar dos escenarios de cara a sacar puntos, a buen seguro que serían el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. El sábado visitan al Real Madrid y los de Manolo Jiménez han seguido preparando tan difícil encuentro. La defensa y las jugadas por velocidad de las bandas han sido el principal caballo de batalla de la sesión matinal de este miércoles. En rueda de prensa el protagonista ha sido Paulo da Silva. El paraguayo no cree que al Madrid le pueda afectar jugar Copa este miércoles, recordando la goleada al Athletic del pasado fin de semana. Me parece que el Real Madrid lo tiene bien claro. El otro día perdió ante el Barcelona en la Copa del Rey y en 3-4 días vuelve a ganar otro partido de Liga. Entonces nosotros esperamos al mejor Real Madrid y sabemos que vamos a una de las mejores canchas para jugar y bueno, tenemos que tratar de hacer un gran partido y que tengamos una buena tarde como lo hemos tenido el año pasado. Una de las vitales para intentar sacar 3 puntos es mantener la portería a cero tal y como se consiguió ante el Levante. El internacional ha destacado la actitud de todos para lograr algo que no se daba desde hace varios partidos. Bueno, sí, me parece que el equipo hizo un buen trabajo. Desde Helder hasta Roberto estuvimos implicados en lo que es el no recibir gol. Y bueno, el equipo hizo un trabajo serio y bueno, el sábado también tenemos que intentar hacer el mismo trabajo, jugar un partido perfecto y tratar de traernos algunos puntos del Bernabéu. En la memoria queda el 2-3 del pasado año con el que el Real Zaragoza daba un paso de gigante hacia la permanencia.